Los medios, hoy vamos a hablar sobre los medios de comunicación. Las veces que me han hecho una entrevista o un reportaje aquí en Brasil, siempre me han dicho, antes de entrar, cuál era la pauta, que en español sería cuál es la consigna también, así se dice en los medios. Es decir, la noticia ya entra manipulada, ya está siendo manipulada antes de salir al aire y después pasa por una cierta de edición. En esa edición se vuelve a manipular y se pone más o menos lo que el dueño del medio de comunicación quiere. O sea, los medios de comunicación no existen en el sentido de comunicación, son medios de manipulación. Europa lo sufre esto de una forma muy seria, porque no ha tenido todavía políticos progresistas que cuestionen estos modelos. El neoliberalismo que existe en Europa piensa, la ideología es que la libertad es de quien tiene capacidad financiera. El hombre libre es el que puede comprar. Y la libertad de prensa es una, digamos así, es una libertad de empresarios, donde la opinión es vista como información. Y cuando ellos quieren democratizar, entre comillas, ellos salen a la calle a preguntarle a la gente. ¿Y la gente qué dice? ¿Qué repite? Lo que ve en la televisión. O sea que otra cosa que hacen muchos los medios europeos, uno empieza dando una versión mentirosa y los otros usan como fuente ese diario y la repiten, porque trabajan en cadena. Miren lo que sucedió en Europa. El europeo gastó con su dinero, pagó impuestos para que sea bombardeada Libia. Después, cuando terminó ese desastre, ese genocidio, los gobiernos europeos se quedaron con el dinero de Libia que estaba en los bancos europeos. Si eso sucediese en Latinoamérica, de que Brasil, por ejemplo, bombardea Bolivia y después se queda con el dinero de los bancos que tenía Bolivia en Brasil, eso sería visto como corrupción, como crimen. La prensa europea no lo trata así, lo trata benévolamente. Ellos no son corruptos, pueden quedarse con todo el dinero de Libia y no son corruptos. Entonces, pero le machacan todos los días como pauta 4 o 5 veces con Venezuela. Si vos le agarrás a un europeo y lo parás en la calle y le preguntás quién es el presidente de Panamá, quién es el presidente de Colombia, no sabe. A veces no sabe ni quién es el de Inglaterra, ni quién es el de Italia, pero sabe quién es el presidente de Venezuela. Porque está totalmente, la prensa de una forma ya casi infantil le repite lo mismo y lo cansa. Lo mismo que hacían antes con Cuba, lo repite hasta el cansancio. Claro que uno puede tener una visión crítica sobre un gobierno y decir, bueno, esto no me parece bien o esto me parece mal. Pero todos los días tener como pauta hablar mal de un país o de un presidente es una cosa que hasta el más idiota se puede advertir de que hay una intención política. Pero el europeo no se da cuenta. No estoy hablando de europeos progresistas, estoy hablando de la gran masa. Lo grave de esto, de los medios de comunicación, es que han contaminado a los académicos. O sea, hoy un doctor piensa exactamente igual que un obrero, en términos culturales e ideológicos. Porque los medios de comunicación son los que realmente le han dado la visión del mundo. Entonces, Europa está pasando por un momento terrible, no tiene industrias y lo están haciendo preocupar con supuestos amenazas de Venezuela, países que no tienen ninguna influencia en la geopolítica, que no tienen ninguna importancia, para distraerlo. Porque lo que no dice Europa es que los parques industriales se han instalado en China de forma sistemática, mientras la prensa mentía de que se iban a buscar mercado, cuando en realidad estaban buscando salarios bajos, situaciones precarias. También se van a Bangladesh. Otra mentira de la prensa es que las inversiones no llegan porque el país no tiene todo en regla. Mentira. Las inversiones, las grandes industrias buscan países donde los gobiernos, digamos así, no han establecido leyes laborales, ni hay sindicatos. Caso de Bangladesh y China. Y otra gran mentira, el famoso que ya mienten un poco menos, el riesgo país.
cuando esas consultoras, esas agencias, no supieron prever la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Y vamos a seguir en otros videos hablando de Europa y de la crisis mundial. Gracias.